con gozo. Himno número 36, maravillado estoy. Amén, hermanos. Sigamos adorando a nuestro Dios con la lectura, hermanos. Busquemos allá en nuestras Biblias, abramos nuestras Biblias, hermanos, para que podamos leer todos juntos este pasaje que el Señor nos quiere hoy revelar. Busquemos allá en Efesios, hermanos. Efesios capítulo 2. Busquemos el verso 8 al 22. Hagamos una lectura unidas, hermanos. Efesios capítulo 2, del versículo 8 al 22. Pueden ponerse de pie, hermanos, para darle reverencia a la palabra de nuestro Dios. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Juntos, hermanos, todos. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Por tanto, acordaos de que entre tiempo de vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo,
porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en mismo de los dos uno solo, y un nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de los unos y de los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino concuidados de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Tomen asiento, hermanos. Con esa misma unión en el Espíritu, hermanos, como el Señor nos enseña aquí en su palabra, vamos a estar ahorita unidos con la oración de intercesión, exponiendo nuestra gratitud, nuestro dolor, nuestra queja al Señor, hermanos, que Él hará su favor en nuestras necesidades conforme a su voluntad. Tenemos la oración de intercesión a cargo de nuestro pastor Rogelio Martínez. Muy bien, vamos a orar y darle gracias a Dios porque hoy es un día especial para nuestro departamento infantil y vamos a orar por nuestros niños, que Dios los siga fortaleciendo tanto en su vida en las escuelas, su preparación intelectual, su preparación ahí en los hogares. Yo les invito a los niños, a sus padres, a que recuerden que el Señor tiene un propósito especial para cada uno de nosotros, y la palabra lo señala así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, a quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Que ese sea el objetivo principal de todos nuestros niños, de todos nuestros jóvenes como pueblo de Dios. No nomás correr hacia el mundo, hasta a esa sociedad, a las actividades, para realizarnos como personas en una sociedad en que vivimos, sino que el propósito sea ser esa morada de Dios ahí en su corazón, y para ello también requiere una preparación especial, en la cual los hermanos el día de hoy, en este culto de acción de gracias, estamos celebrando como departamento infantil, quienes ellos deberían estar aquí, pero obviamente las circunstancias no lo permiten, así que desde sus casas ellos van a tener una participación que han preparado de antemano, y vamos a orar por ellos. Vamos a orar por la iglesia. Hay hermanos enfermos a través de la pandemia, y vamos a pedirle al Señor que esté con nosotros. Señor y Dios Padre, ante ti estamos dándote gracias siempre, Señor, a través de las circunstancias adversas como también en la bonanza. Te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, y en momentos permites circunstancias difíciles para demostrar tu amor y tu misericordia en cada uno de nosotros, conforme a tu voluntad. Y ahí es donde nosotros debemos aprender, Señor, reconocer que tu voluntad es perfecta, que es buena en gran manera para cada uno de nosotros, y aprender, Señor, a obedecerla, aprender a caminar en ella, aprender a escucharte, aprender a servirte. Y ahí, Padre, clamamos por una bendición especial en cada familia, Señor, de tu iglesia de Filadelfia.
Y a todas aquellas familias que se han unido en este culto a través de estos medios virtuales. Y permite, Padre, que nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser se vuelque a ti, reconociendo que tú eres Dios, reconociendo que tú estás con nosotros y derramando una bendición especial ahí en cada hogar, en cada hermano, en cada hermana. Y escucha su oración también, Señor, su clamor ante ti, solicitándote de tus favores, en tu gran amor y en tu gran misericordia, Señor, atiéndelos. Bendiciendo a mi hermana Judith, dándote gracias, Señor, por el gran amor y la misericordia que tienes para con ella y su familia. Bendiciendo a mi hermana Lourdes Gómez, solicitándote un favor especial en la familia de los hermanos Yepes, especialmente ahí en mi hermano Fernando, que va a ser operado. Te pedimos, Señor, que tú estés con ellos. En la familia Casas Mejía, Señor, te pedimos que tú estés con ellos, fortaleciéndolos, sanándolos en el nombre de Cristo Jesús. Bendiciendo a mis hermanos que están cuidándolos y guardándolos, Señor, protegiéndolos de toda enfermedad. Pero también, Señor, bendiciendo a la familia Benítez. Dándote gracias, Señor, porque permites que mis hermanos, Abigail, su esposo y sus hijos, estén recuperándose, Señor. Fortalécelos en el nombre de Cristo Jesús. Derrama una bendición especial ahí. Y así en cada hogar, Padre Santo, porque tú conoces la enfermedad y la necesidad de cada uno de mis hermanos mayores, de nuestros jóvenes, de nuestros niños. Si tú nos visitas, Señor, estaremos bien delante de ti. No necesitaremos más que tu presencia, porque eso abarca todo, Señor. Una sana economía, el alimento de cada día, Señor. Una bendición especial en el fruto de nuestras manos, porque tu palabra lo promete. Tu presencia nos guarda de todo mal, nos acompaña, nos acobija, Señor, y nos da la paz que necesitamos para poder transitar en esta vida. Así que, Señor, gracias por ello. Y bendice en este tiempo a nuestros niños, con gratitud por un ciclo escolar más, Señor, en los cuales en estas semanas pasadas estuvieron sus graduaciones, algunos de ellos, otros culminaron un ciclo escolar con tantos problemas, con tantas situaciones difíciles, tanto para ellos como para sus maestros, para las instituciones escolares, Señor, para sus padres. Una manera nueva de vivir la vida que seguramente nos dio una gran enseñanza. Y esa enseñanza es acercarnos a ti, Señor. Reconocer que tú eres Dios, pero también reconocer que este mundo, esta creación ya está clamando por causa del pecado del hombre, por la devastación que estamos haciendo en este mundo, por no vivir conforme a tu voluntad y hacer las cosas que de tal manera te glorifiquen a ti. Transforma nuestro corazón, transforma nuestra mente, transforma nuestro ser, Señor, para que seamos parte del reino de Dios, haciendo las cosas conforme a tu voluntad y conforme al reino de Dios, conforme a tu creación, reconociendo que es tuya, Señor, que ahí te glorificas también y que te hemos de glorificar cuidando de lo que te pertenece, Señor. Gracias, Padre. Sabemos que estarás con nosotros, bendiciéndonos y guardándonos de todo mal. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén. Nuestros niños hermanos tienen una participación especial en este momento. Veámoslos en la pantalla y principalmente oremos por ellos, hermanos.
y también de gracias porque me permitieron pasar intermedios. Por último, quiero pedirle a Dios que me vaya bien en la secundaria, así como a todos mis compañeros y a nuestros papás o a algunos hermanos que también nos sigan dando consejos y nos apoyen para que vayamos por un buen camino. Gracias por acompañar en mi testimonio. Dios les bendiga. Mi Dios iré y siempre te bendeciré, y alabaré tu grandeza. Nosotros hablaremos del poder, belleza y majestad de tus hechos maravillosos. ¿Qué pensaremos en ellos? Les daré conocimientos perfectos. Hablaremos de tu inmensa bondad y entre gritos de alegría diremos que eres un Dios justo. Dios mío, tú eres muy bondadoso, amoroso, fácilmente, y es muy grande tu amor. Eres bueno por tu gracia y te compadeces de ella. Te entregamos tu oración y te bendiga tu pueblo fiel. Que hablen de tu glorioso amor y que reconozcan tu distinto poder, que anuncien tus grandes hechos para que todo el mundo los conozca. Tu reino siempre permanecerá, pues siempre cumples tus promesas y todo lo haces con amor. Dios mío, tú levantas a los caídos y das fuerza a los cansados. Nosotros y todos están fijos en ti, esperando nuestro bien. De buena gana abres la mano y das de comer en abundancia a todos los testigos. Dios mío, tú siempre cumples tus promesas y todo lo haces con amor. Siempre estás cerca de los que te llaman con sinceridad. Tú atiendes los ruegos de los que te honran, les das lo que necesitan y los pones a salvo. Siempre estás pendiente de todos los estragos, pero destruyes a los malos. Mis labios siempre te alabarán. La humanidad entera te bendecirá, ahora y siempre. Lo de Dios, Gracias le damos a nuestro Dios, hermanos, por escuchar la voz de nuestros niños, que así como ellos en todo tiempo dan gratitud al Señor, así nosotros también hablemos más de las gratitudes de nuestro Señor que de lo que nos hace falta. Para seguir proclamándole al Señor, alabándole, hermanos, busquemos la lectura allá en nuestras Biblias, donde va a estar basado el tema de este mediodía. Primera de Samuel, capítulo 3. Les invito, hermanos, a que hagamos una lectura alternada. Yo leo el primero, el segundo ustedes y así sucesivamente hasta el llegar al verso 14. Primera de Samuel, capítulo 3, del versículo 1 al 14. El tema de esta porción de la palabra, hermanos, se titula Palabra Preciosa de Dios. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado,
vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Y dijo Elí a Samuel: Ve y acuéstate, y se te llamaré, dirás: habla, Jehová, ¿por qué tu siervo oye? Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y Jehová dijo a Samuel: He aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñerán ambos oídos. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. ¿Juntos, hermanos? Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Amén, hermanos. ¿Pueden tomar sus asientos? Escuchemos a nuestro pastor Rogelio Martínez. El título es Palabra Preciosa de Dios. Muy bien, vamos a estar pendientes de lo que la palabra nos enseña ahí, en ese pasaje de Samuel. Y hoy es una bendición en la cual el Señor dispuso, aunque no lo crean, dispuso este día para hablarle a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a la iglesia, a los padres. Y el Señor nos va a hablar de tal manera que van a retiñir nuestros oídos, como dice la palabra de Dios. Y podemos observar ahí que Dios castiga duramente a un sacerdote por no cumplir la voluntad de Dios. Y gracias a Dios, que hoy todos nosotros podemos decir, eso ya no pasa en la vida del cristiano, porque somos salvos por gracia. Y hemos sido libres de todo pecado. Y de tantas cosas que usted se imagine, que usted dice, que no sé dónde lo dice la palabra de Dios, pero que lo hemos inventado. Así que tomemos los ejemplos señalados en la misma palabra de Dios para evitar los errores. Tomemos los ejemplos señalados en la palabra de Dios para hacer la voluntad de mi Padre, que hoy nos está hablando de tal manera que nos van a doler los oídos, de tal manera que nos van a llevar a sentir en nuestro corazón qué estamos haciendo de nuestras familias, de la familia de Cristo, que es la Iglesia Filadelfia, de los niños y los jóvenes de esta sociedad, y de nosotros mismos, que ante la presencia del Señor deberíamos actuar y vivir como esos niños. Porque la palabra de Dios dice claramente que aquel que no es como un niño, es difícil que pueda obedecer y hacer la voluntad de Dios. Y veamos qué es lo que pide el Señor. Por eso vamos a hablar de la palabra preciosa de Dios, de cómo es que el Señor, a través de ese pasaje, hace Dios un llamado a Samuel. Es decir, el Señor está llamando a cada uno de estos niños
que están ahí en sus hogares viéndonos, a los niños que deberían estar aquí en nuestra congregación, pero por causa de la pandemia y por estas situaciones, hoy no están aquí, pero que deberíamos tener una escuela o departamento infantil fortalecido. Deberíamos tener una sociedad o un grupo de intermedios y jóvenes fortalecido. Deberíamos tener todos y uno y otro ministerio fortaleciendo la vida de la iglesia. Pero la realidad es que no hemos escuchado el llamado de Dios como Dios llamó a Samuel. Y por eso hoy vamos a hablar de ese caso, de ese llamado de Dios a Samuel, que nos muestra qué tan preciosa es la palabra de Dios, aunque usted no lo cree. Y eso lo señala. Podemos tener una serie de actividades, podemos tener una serie de momentos, pero los templos están vacíos. No, la gente no desea prepararse, no desea capacitarse en los asuntos del Señor. De nada sirve preparar buenos estudios de esto, del otro, de allá, si nadie tiene el más mínimo deseo de aprender. El problema es, y la pregunta es, ¿qué es lo que hay en el corazón de cada uno que no tiene ese deseo de fortalecer su vida espiritual y servir a su Señor? Ahí está el problema. Así que hoy vamos a ver y entender que el Señor hace 4 llamados específicos a cada creyente, a cada uno de nosotros. Y el primero de ellos es orar y solicitar la presencia del Espíritu para que Él te hable a tu corazón. Vamos a orar. Señor y Dios Padre, permite que sea tu Espíritu Santo el que hable el día de hoy. Permite que tu Espíritu Santo nos llame. Permite que tu Espíritu Santo nos lleve, nos guíe a través de tu palabra, a través de cada momento, de cada medio de gracia, podamos aprender a hacer tu voluntad, a enamorarnos de ti con todo el corazón, a volcarnos en ti. Permítelo, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Por lo tanto, fíjense lo que hace el Señor. Hace un llamado a la salvación. Es decir, cuando vemos en este pasaje, y hoy yo le invito a que esté ahí en 1 Samuel capítulo 3, en los versículos del 1 al 14, y usted va a ir observando cómo es que Dios se acerca a este niño que estaba en un medio especial, y especial es porque una madre lo solicitó en un momento especial, después lo va y lo entrega, cumpliendo con la promesa que había hecho, que ahí es el primer detalle de todos nosotros, como familias. No atraemos a nuestros hijos, mucho menos los vamos a entregar a un ministerio. ¿Se han dado cuenta cuántos años llevamos como iglesia sin preparar ministros, obreros para la obra de Dios? Y si hay una invitación y un llamado, pues trato de hacer esto, que pase por aquí. Si se levanta la mano, pues trato de esconderme abajo de la banca. ¿Ya qué pasó? Sale. ¿Qué nos lleva a tener esa actitud delante de Dios? Eso es lo importante. Y Dios busca una relación personal y la busca ahí. Y fíjense las palabras, vean ahí el pasaje, cómo es que Dios insiste llamando a Samuel. Si usted le da el contexto, es algo muy hermoso, algo que Dios ha hecho contigo, invitándote a una relación personal de amor con usted. No es religiosidad, no es religión, no es
en la preparación, prepararnos para ser activistas o moralistas o cosas de esas. Es para conocerle en una relación de amor. Algo muy lejos de lo que pensamos y vivimos hoy. Y vean la intensidad en que llama Dios a Samuel ahí en esos versículos. Imagínese usted estar en esa escena. Puede ser Elí, si usted decide serlo. Ese sacerdote religioso que vemos las consecuencias en el versículo 14. O puede ser ese Samuel que llegó a ser uno de los profetas más reconocidos, cumpliendo un ministerio. Y usted podía traer en su mente y en su corazón todas aquellas cargas emocionales, de actitudes y todas las cosas que hoy, el día, nos llevan a decir, es que no tengo tiempo, no puedo, no quiero esto, estoy enfermo, estoy cansado, ya estoy viejo. Piense, Samuel a los 7 años ya no tuvo mamá. Samuel tuvo que vivir bajo el orden y la guía de varones, que debe haber sido muy estricta, muy difícil, y jamás salió en su corazón alguna carga emocional para no servir a su Dios. Vean todo eso, es parte del contexto. Reconozcamos que el Señor el día de hoy nos llama también de una forma intensa, así de la misma manera que lo demuestra el pasaje, solicitándole a su iglesia, solicitándole al pueblo de Dios, solicitándole a los niños que hoy están a través de estos medios escuchando este mensaje. Es el mismo llamado, revelándose a cada uno de nosotros de acuerdo a sus propósitos para tu vida. Y fíjense lo que dice ahí, vayan al versículo 10 del capítulo 3 de Samuel. Les dije, ahí vamos a estar. ¿Cuál es la respuesta de ese niño? Habla porque tu siervo oye. ¿Usted qué tan dispuesto está a darle esa respuesta a Dios? No depende de sus hermanos en la fe de la congregación. No depende de tu familia. No depende del pastor. No depende de la doctrina presbiteriana. No depende de cosas en este plano horizontal. Depende totalmente de una relación vertical. Tú y Dios. Dios y tú. No le puedes echar la culpa a nadie. Debemos entender que después de dar ese paso, de entender que es un llamado a salvación en Cristo, debemos entender y comprender el propósito. Y debemos entenderlo de tal manera que hace un llamado al creyente para que experimente la santificación. La santificación de vuestras almas, no de vuestros cuerpos, de vuestras almas, que en una forma integral tiene que ver con el pensamiento, con el corazón y con el ser. Eso sí. Así que debemos entender y comprender que el propósito de Dios es que quiere que sus hijos vivan en santidad. Y vayan a la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, y ahí usted lo va a observar perfectamente, y dice, sed santos porque yo soy santo. Y si usted no vive y no está dispuesto a vivir de esa manera delante de Dios, ¿cómo lo va a ver si Él es santo? ¿Cómo va a estar en su presencia si Él es santo? Y no se trata de cumplir reglas morales, no se
trata de cumplir rituales o procedimientos, tradiciones, porque eso sería un evangelio por obras. Nos jactamos de que la salvación no es por obras, sino es de vivir en una relación delante de Dios en la que día con día hay una transformación en nuestro ser, más cerca de Dios, más lejos del mundo. Cuando entendamos eso, estaremos en el camino correcto hacia la presencia de Dios. Así que, hermanos, tenemos que ir pensando y analizando la manera en que se hacen las cosas. Porque el Señor nos llama al servicio, recordando que todos los creyentes son llamados a servir. Y nosotros nos justificamos y decimos, es que solamente el Señor llamó a Samuel, llamó a Pedro, llamó a Pablo, llamó a Santiago, y después algunos padres de la iglesia, y después el día de hoy algunos pastores, algunos grandes predicadores, pero son ellos, a mí no. Incorrecto. Si tú has sido llamado a salvación en Cristo, has sido llamado con un propósito, con un objetivo de servir al Dios, al Padre Celestial, conforme al reino de Dios. No hay otro. No es conforme a una doctrina, no es conforme a una sociedad o a una congregación que pone sus metas, sus objetivos, sus propuestas y se lanza a una vida religiosa. No, absolutamente no tiene nada que ver con ello. Es conforme a lo establecido para el reino de Dios, porque ciudadanos somos del reino de Dios. Y entonces, vamos a Efesios 2, versículo 10. Dice la palabra de Dios, cada uno fue creado en Cristo para buenas obras. Y se le viene a la mente entonces ahorita exactamente como un compañero de trabajo a nivel directivo, cuando trabajaba en la gran empresa aquella, íbamos en su vehículo, pocas veces yo venía aquí al México y él me subía en su vehículo y íbamos, y en cada esquina se paraba ahí, sacaba de ahí un lugarcito y daba una moneda a la primera persona que veía ahí en el semáforo y a la siguiente cuadra y a la siguiente cuadra. Y le digo, ¿y por qué haces eso? Pues es que hay que repartir alguna limosna y traigo siempre aquí esta cantidad de monedas para irles dando en el camino a todo. No se trata de eso. No se trata de cumplir tareas y metas humanas con el propósito de agradar a Dios. No se tratan de esas buenas obras. Las buenas obras son conforme al fruto del Espíritu Santo. Y nacen de lo más profundo de un corazón enamorado de Cristo. No se trata de cumplir. No se trata de actos de conciencia. Se trata de gratitud por tan hermosa salvación. Y ahí es una demostración de nuestra transformación a través de la palabra, porque mismo Pablo lo señala, tratando de hacer cosas buenas, termino haciendo las cosas malas. Porque nuestro pensamiento, nuestro carácter o temperamento nos conducen a ello. Y ahí es donde yo reflexiono y digo, Señor, transforma mi mente, transforma mi corazón de tal manera que las cosas se hagan a la manera de Cristo y no la mía. ¿Quién no va a hacer eso? La palabra de Dios. Pero si no estoy en los asuntos del Señor, no estoy en los momentos de preparación,
a través de la palabra, en que alguien me lo explique, en que alguien me lo enseñe. ¿Cómo? Tendríamos que analizar y pensar, ¿qué no permite en mi corazón el fortalecerme a través de la palabra en todos los momentos y todas las oportunidades que la Iglesia de Cristo ha preparado para hacerlo? Y cuando estoy, ¿de qué manera lo veo? ¿Para la crítica y la comparación entre uno y otro? ¿O lo hago para alimentarme, para fortalecerme o para transformarme? Habría que pensar, habría que analizar. Porque entonces debemos entender que todos tenemos un trabajo específico e importante para hacer para la obra de Dios, conforme al reino de Dios. Para eso hemos sido llamados, para ser parte del reino de Dios. Y por último, debemos entender en estos 4 llamados específicos, debemos entender que hemos sido llamados a dar cuentas cuando estemos presentes delante del Señor. Y tendremos que dar cuenta de nuestros actos, de nuestra vida. Pero si buscamos a Dios y buscamos hacer la voluntad del Señor, dice la palabra de Dios que seremos recompensados con el gozo y la paz de Dios en nuestras vidas. Y ahí es donde al leer la palabra de Dios entiendo su voluntad y cómo voy a agradar y vivir acorde a esa voluntad, no la mía. No voy a hacer cosas para Dios y luego voy a orar y decir, Señor, mira, tengo estos proyectos, tengo estos pensamientos, los voy a poner en tus manos a ver si te agrada. No, el Señor ya está obrando. Mejor ten un corazón dispuesto a sentir y a percibir la presencia de Dios y digas, aquí es donde yo me voy a sumar para apoyar. Aquí es donde yo me voy a preparar para apoyar. Aquí veo la necesidad de mi iglesia, de mi familia en Cristo. Aquí veo sus carencias, sus debilidades, sus errores, sus aciertos, y aquí me voy a acercar a apoyar, pero me voy a preparar, no teológicamente, no estoy hablando doctrinalmente, estoy hablando a preparar para ser sensible a la voluntad de Dios y qué es lo que Dios quiere que yo haga. Y entonces sí, me preparo intelectualmente, me preparo físicamente y me preparo emocionalmente. Porque no es cosa fácil. Así que debemos entender y comprender cuál es el valor de esa palabra preciosa. Y ahí hay ciertos puntos. Vayan al Salmo 19:10 y vamos a hablar de su valor intrínseco. Y dice la palabra: los decretos de Dios son más valiosos que el oro puro, más dulce que la miel del panal. Tiene un valor ético. Y dice el Salmo 19:11: son advertencia a este siervo tuyo y le es provechoso obedecerlas. Pero aquí la pregunta hay que hacernos: ¿qué es ético? Y debemos entender qué es lo que trata de la vida moral y de las obligaciones del hombre. Tiene un valor espiritual también. Y dice la palabra de Dios ahí en la segunda carta a Timoteo 3:16, ustedes todos lo conocemos, que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para tu vida. Y obviamente te lleva a la presencia de Dios mismo,
te enseña, te educa, te corrige, te capacita para hacer toda clase de bien delante de Dios, delante de nuestro Señor Jesucristo. Pero también debemos entender y comprender que tiene un valor relativo. Y el Salmo 138, versículo 2, me lleva a entender esto. Me arrodillaré en dirección a tu santo templo para darte gracias por tu amor y tu verdad. Es decir, el valor relativo tiene que ver con la vida en que vivimos y la manera en que vivimos y en qué dirección vamos. ¿Cuál es tu objetivo último en la vida? En ese caminar día con día, en tu trabajo, en tu estudio, en tu preparación, en todos los quehaceres de la familia y todo eso, siempre se debe caminar en dirección a la presencia de Dios. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Me arrodillaré en dirección a tu santo templo, a tu presencia. Así es como debemos vivir, porque muchas veces le damos hasta la espalda a Dios por tratar de resolver una situación de esta vida. Nuestra vida debe girar en torno a la voluntad, a la gracia del Señor. Es decir, hermanos, no podemos vivir sin Dios, como si no lo conociéramos. Nuestra vida es en relación con Él. Pero también tiene un valor nutritivo. Vayan ustedes a Jeremías capítulo 15. Ahí en el versículo 16. Cuando me hablaste, yo devoraba tus palabras. Ellas eran la dicha y la alegría de mi corazón, porque yo te pertenezco. Mi Señor y Dios Todopoderoso. Y la verdad es que es algo que hoy abandonamos. Ya no nos interesa ir al templo, ya nos interesa. ¿Quién sabe si leamos la palabra de Dios? ¿Quién sabe si oremos? A lo mejor si oramos cuando tenemos problemas y situaciones difíciles, pero 30 segundos porque ya no tengo tiempo para más. Y como me han dicho que no ore con palabras abundantes, pues nada más, Señor, tengo esa necesidad y tú estás. Y se acabó. Se trata de una relación con Dios, se trata de vivir en la presencia de Dios, que sientas al Señor, no sé si agarrando la pala, el pico, manejando un carro, escribiendo algún trabajo ahí en tu computadora y todo lo que quieras, pero que esté en la presencia de Dios contigo. De eso se trata. Es algo el día de hoy que hemos olvidado. Y hemos tomado tantas costumbres modernas como la anorexia espiritual, en la cual nos volcamos sobre, la misma palabra lo dice, fábulas, enseñanzas. Y aquí se me viene a la mente cuáles son los proyectos de educación de la iglesia. ¿Nomás entretener niños, jovencitos? ¿O es preparar todo un proyecto que fortalezca su vida espiritual hasta ser líderes en Cristo, en esta sociedad que tanto lo necesita? La palabra nueva es influencer. Pero yo diría un influencer como Pablo, un influencer como Pedro. Porque todo cristiano que no influye en la sociedad en que vive, yo dudo que sea cristiano. Esa es la realidad. Y no necesitas palabras. Agárrate la escoba y empieza a limpiar y al rato ves que todo, la región donde estaba sucio, toda la gente empezó a limpiar. Y te van a ver dar gracias y vas a ver palazos por aquí, palazos por allá, pero tú siempre vas a estar bendiciendo a las personas. Y al final te vas a dar cuenta que esa sociedad cambia en esa forma de vivir. Imagínate en otras, y en otras, y en otras.
hasta llegar con los adictos, hasta llegar con todas estas personas, ayudándoles a que sus carencias espirituales, a su falta de contentamiento, nosotros influyamos ahí y ellos encuentren la paz y el gozo que necesitan, sin decir palabra. Porque siempre obtenemos y decimos las palabras que van y acusan, condenan, dividen. Que vean el amor de Dios en ti, que aprendan a amar a Dios, que caminen con Dios. Y eso va a cambiar, hermanos, y les aseguro que tendremos entonces un valor iluminador. Palabra de Dios es la luz a nuestra vida, y que sea la luz para esas vidas. Nos lleva por caminos del Señor en la que la oscuridad, el temor no existen, a causa de que es Dios quien da entendimiento y sabiduría a nuestro testimonio. Porque ahí está el problema bien grave. Hermano, ¿por qué no hablas con él? Hablas con otra persona. ¿Por qué no llevas un mensaje de amor? Ay, hermano. Y en su mente, el enemigo de Dios lo primero que pone es: acuérdate de que no tienes el testimonio correcto para hablar de Dios. Y se te vienen una serie de problemas y situaciones que todos tenemos en la familia, pero para ti haz de cuenta que son las cataratas del Niágara. Todo aquel que dé ese paso siguiente, sabiendo que es pecador, sabiendo que es imperfecto, dará ese testimonio que Dios pide. Porque será un ejemplo a seguir. Mira, soy tan pecador como tú, tan falible como tú. Todos conoces todos mis errores, todos mis aciertos, pero mi fe está en Dios. Y estoy seguro que el Señor un día me va a cambiar, de tal manera que yo mismo vea lo que era antes y lo que soy ahora. Y tú lo verás. Y lo veremos juntos. Y la gente va a creer en Dios y va a pedir: yo quiero ese Dios, yo necesito ese Dios. Y ahí está la luz de Dios. Porque también tiene un valor potencial. Vayan a Hebreos capítulo 4, versículo 2. Y dice lo siguiente: porque la palabra de Dios tiene vida y poder y penetra hasta lo más profundo del alma. Así que no me puedes decir que es imposible. Sería una blasfemia para el Espíritu Santo. Porque primero diríamos: ¿está el Espíritu de Dios en tu corazón? ¿Sí o no? ¿Eres salvo en Cristo? ¿Reconoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador? El Espíritu de Dios tiene que estar contigo. Y si tú hay un problemita de ese tipo, entonces confiesa tus pecados, arrepiéntete y recibe a Jesucristo como tu Señor y Salvador en ese momento. Pero de corazón, conviértete de tus malos caminos. Entrégale tu corazón, tu mente, todo tu ser. Y el Espíritu de Dios estará contigo. Y el Espíritu de Dios es poderoso. De tal manera que no puedes decir que no es poderoso, porque entonces estarías blasfemando contra el Espíritu de Dios, de su poder. Y debemos reconocer que entonces es el Espíritu de Dios que infunde ánimo, consuela, guía, te sostiene en el caminar con Cristo, en la que reconocemos que su palabra es el mensaje de Dios
Y este es el valor más importante para tener vida eterna. Reconocer que la palabra de Dios es mensaje de Dios para tu vida. Así es como debemos verlo. Así es como debemos reconocerlo. Así que, hermanos, yo les invito a analizar y pensar si la palabra de Dios está fortaleciendo tu vida en este caminar con Cristo. Reconociendo que te llamó, reconociendo que te invita a servirle y que debemos reconocer que debemos experimentar la santificación, porque al fin daremos cuentas cuando estemos presentes ante el Señor. Y la pregunta va a ser muy sencilla, ya se las he dicho todas las veces y no me voy a cansar de decírselas. ¿Qué hiciste de mi salvación? Esa es la pregunta. La respuesta es muy amplia. Y tiene muchas opciones también. Así que yo les invito a analizar y pensar sobre esto. Y a nuestros niños y a nuestros jóvenes, escuchen el llamado de Dios para sus vidas. Que a través de las enseñanzas de sus maestros, aún con todas estas situaciones que tenemos por el COVID, que es virtual y que en algunas ocasiones no son tan profundas como podrían ser en la manera presencial, analizando y viendo los problemas y los intereses particulares de cada uno de ustedes. En su corazón está el deseo de que la palabra de Dios los fortalezca, los encamine a servirle. En ese atento llamado de Dios para con su iglesia, que tenemos que velar por el pueblo de Dios. Y felicitaciones, Dios los bendiga por este ciclo escolar que han culminado y que en su corazón estuvo el deseo de darle culto a Dios. Vamos a orar. Señor y Dios Padre, permite tu presencia en cada hogar donde están estos niños, nuestros jóvenes, y que su corazón, tanto en sus padres como en ellos, sea transformado con una actitud correcta delante de ti. Solamente delante de ti. No se trata de un pastor, un líder, un grupo de líderes. No se trata de un grupo social. Se trata, Señor, de una relación contigo, sirviéndote a ti a través de tu iglesia, de tu pueblo. Ayúdanos a tener ese corazón dispuesto. Escudriñanos y permite, Señor, que podamos visualizar la verdadera razón por la cual no te servimos. Así que en el nombre de Cristo Jesús, quédate con nosotros. Amén. Continuemos, hermanos, alabando a nuestro Dios después de haber escuchado la palabra de nuestro Padre. Busquemos en nuestros himnarios, himno de respuesta, el número 321. Pongámonos de pie, hermanos, por favor. 320. En el seno de
hermanos. Tomen sus asientos. Vamos a abrir otro espacio más para una participación. Seguimos, hermanos, en la adoración a nuestro Dios. Vamos a orar en este momento por las ofrendas y diezmos. Quienes traigan disponible en sus corazones, sus bolsillos, aportar algo. Sabemos que el Señor no le hace falta nada, hermanos. Solo vamos a compartir lo que el Señor nos ha dado. Oremos, hermanos. Amantísimo Dios, que estás en tu trono de gracia en esta hora de la tarde, Señor. Ya casi terminamos un culto más a ti. Quiero pedirte una bendición especial por mis hermanos que están aquí hoy presentes. Traen una ofrenda, un diezmo, Señor, para ti, para la obra tuya. Multiplícalo, Señor, en sus bolsillos, en sus manos. Multiplícales el trabajo también. Y a los que no lo traen disponible, Señor, tú conoces la necesidad y sabemos que así como alimentas a los pajarillos, Señor, a los aves, así proveerás en nuestro hogar, Señor. Gracias te damos, oh mi Cristo, y te lo entregamos. Multiplícalo, Señor, y que sea buen uso para tu obra. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Amén. Escuchamos la bendición apostólica, hermanos, a cargo de nuestro pastor Rogelio. Muy bien. Gracias a Dios por haber permitido que nos acercáramos a su casa de oración en este culto de acción de gracias. Y una bendición especial a nuestros hermanos del Ministerio de Educación, del Departamento Infantil, recordando a la hermana Roxana, ahí tocando la guitarra, que aún con la pandemia y muy graves, nunca aflojaron el paso. Es un testimonio. Ellos estuvieron siempre aportando, semana tras semana, apoyándonos con el departamento infantil, subiendo sus videos y todo el trabajo. Y es momento el día de hoy también en este culto de acción de gracias reconocer su esfuerzo de todos ellos. Y a nuestra hermana Paula, a nuestra hermana Gaby, todos y cada uno de ellos.
A veces es triste, ¿verdad? Duele hasta lo más profundo en el corazón. Pero, pues, a la familia Hidalgo Peña, a todos y cada uno de ellos, una bendición desde aquí. Y solicitando al Señor que los fortalezca. Y gracias por apoyarnos. Aimé, que en su momento también nos ayudó, hasta que su mamá y su abuela enfermaron. Y Dios la fortalezca y la recupere, tome ese nuevo deseo de seguir apoyándonos, que no sea parte de Cristo. Una bendición desde aquí, vamos a orar y dar gracias a Dios por todo. Señor y Dios, te damos gracias. Tiempos difíciles, Señor. Pero hasta aquí nos has ayudado. Nos has fortalecido, Señor. Y has permitido que tu voluntad sea hecha. Con todas nuestras imperfecciones, con todos nuestros errores, Señor. Pero ahí está, delante de ti. El deseo es fortalecer la fe de tu pueblo. El deseo es mantener la unidad y la unanimidad de tu pueblo, Señor. Todo lo demás sale sobrando, Padre, si tú estás con nosotros. Gracias por estar con nosotros. En los hogares de cada familia, Señor, de tu iglesia, de todas aquellas personas que a través de estos medios se acercan a ti, que son muchísimas, Señor. Muchísimas personas, tanto cristianas como no cristianas. Y sabemos, Padre, que tú les bendecirás y tú en su momento les darás tu paz, de tu amor. Y por eso clamamos día con día, confiando en ti que nos darás el pan de cada día. Bendiciendo el fruto de nuestras manos, los negocios, sosteniéndonos con poder, porque son tiempos difíciles de mala economía. Guardándonos de todo mal ante la inseguridad de este país, te pedimos, Señor, que guardes a tu pueblo, lo sostengas con poder, con gracia. Así te lo pedimos hoy, Señor, en Cristo Jesús. Y ahora, mis queridos hermanos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Santo Espíritu sean con todos vosotros y vuestras familias. El Señor los tenga en paz. Amén. Entonemos todos juntos, hermanos, la doxología. Busquemos el himno 449. Aquel cuyo pan es
término de esta reunión. Vamos a salir en orden, hermanos, y depositan sus ofrendas en la salida y escuchamos el posludio y posteriormente estamos despedidos.